¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos transmitiendo lo que es la reunión entre semana, esperando que muchos hermanos que por alguna razón no pueden estar en la reunión. Hay muchos motivos por los cuales una persona puede estar en un lugar en el cual no quisiera, porque puede estar en un hospital, en algún lugar en donde pues tiene que ir necesariamente. Se pierde la reunión, pero quizás esta herramienta le pueda ayudar. Por supuesto, la idea de ayudas para comentar en las reuniones y para comprender las mismas es que le pueda servir como una herramienta para que de alguna forma no se pierda la información. Como hemos mencionado desde un inicio, las reuniones es lo principal y lo básico, así es que trate de no perdérsela. Tenemos también lo que es la reunión modelo, pero si de alguna forma esta información le puede ayudar a usted, le agradeceríamos que se suscribiera, que le diera like y que de alguna forma pusiera las notificaciones para que le llegue la información de manera directa, y si usted así lo considera, pues poderlo compartir con alguna otra persona interesada o algún hermano para que no se pierda de la información. Es una herramienta únicamente y esperemos que como tal la pueda utilizar. Mire, vamos a tener lo que es la reunión entre semana de la semana del 4 de noviembre al 10 de ese mismo mes del 2024, y vamos a tomar algunos puntos que nos pueden ayudar a entender lo que se va a ver en esa reunión. Como usted sabe, la reunión se compone básicamente de tres partes. Tenemos lo que son los tesoros de la Biblia, tenemos lo que seamos mejores maestros y nuestra vida cristiana. Así es que vamos a empezar con la primera sección, que es tesoros de la Biblia. En este caso, tesoros de la Biblia va a estar tocando el tema acerca de los pactos. Si usted puede ver en su guía, tenemos 10 minutos. Él se acuerda siempre de su pacto. Y esto es algo muy interesante, mire. En este discurso de 10 minutos, el primer punto es: Jehová le hizo una promesa a Abraham y se la repitió a Isaac y a Jacob. Usted puede notar precisamente eso en la Biblia. El primer texto bíblico que se tiene para saber que Jehová realmente hizo esta promesa primeramente a Abraham, lo puede ver directamente aquí en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 18. Si usted tiene su traducción, lo puede ir buscando. Si no, escuche a un servidor, y si está viendo el video de forma visual, pues ahí lo tiene en la parte izquierda del texto. Es el primero que aparece en la parte de arriba. Génesis capítulo 15, versículo 18 hace referencia a lo siguiente: ese día Jehová hizo un pacto con Abraham al decir: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Mire, efectivamente este texto hace referencia a lo que le dijo a Abraham. Ahora mire lo que dice el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 26 y el versículo 3. Lo puede usted notar en la parte de abajo del lado izquierdo. Ahí está el texto, Génesis 26:3. Quédate a vivir como extranjero en este país, y yo seguiré contigo y te bendeciré. Te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham cuando le dije. Mire qué importante información con relación ahora a Isaac, que fue lo que leímos en Génesis 26:3. Ahora tenemos otro texto que nos hace notar precisamente esta parte de los pactos. Mire, Génesis capítulo 28 versículo 13 refiere lo siguiente: también vio que Jehová estaba por encima de ella y que decía: yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y también a tu descendencia.
en este caso haciendo referencia a Jacob. Y a una vez más, el Salmo, el libro de Salmo, el capítulo 105, versículos 8 al 11. Si usted tiene esta parte de la traducción, lo puede seguir junto con un servidor. Mire, esta parte de la Biblia menciona lo siguiente: Él se acuerda siempre de su pacto, se acuerda por 1000 generaciones de la promesa que hizo, el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac, que estableció como decreto para Jacob y como pacto permanente para Israel, al decir: te daré la tierra de Canaán, es la herencia que les toca a ustedes. Bueno, como puede notar, efectivamente Jehová hizo una promesa a Abraham y se la repitió a Isaac y a Jacob. Esa promesa parecía que era muy difícil de cumplir, pero no necesariamente fue así. ¿Por qué? Mire, vamos a analizarlo ahora en lo que hace referencia el segundo punto. Esa promesa parecía imposible de cumplirse, pero mire lo que hace referencia el Salmo capítulo 105 versículos 12 y 13. Esto fue cuando ellos eran pocos, sí, muy pocos, y extranjeros en esa tierra. Ellos anduvieron de nación en nación y de reino en reino. Es interesante notar esto, hermanos, porque efectivamente ellos anduvieron en potencias las cuales por supuesto las oprimieron, y eso hacía que pareciera imposible. Mire, vamos a analizar la nota que viene en la revista Atalaya del año 2023. Usted la puede notar, es la 2023, es la de abril del 2023, en la página 28, los párrafos 11 a 12. Y note cómo se menciona aquí lo difícil que pudo haber sido cumplir esta promesa. Dice la referencia lo siguiente: pensemos en algunas de las promesas que Jehová le hizo a sus siervos del pasado y que parecían imposibles de cumplir. Les dijo a Abraham y a Sara que tendrían un hijo, aunque eran muy mayores. También le aseguró a Abraham que les daría a su descendencia la tierra de Canaán. Pero durante muchos años los descendientes de Abraham, es decir, los israelitas, fueron esclavos en Egipto, por lo que quizás pensaron que esa promesa jamás se cumpliría. Sin embargo, sí se cumplió. Por otro lado, mucho después, Jehová le dijo a Elizabeth, quien era muy mayor, que tendría un hijo. También le aseguró a María, una virgen, que ella daría a luz a su hijo. Eso cumpliría una promesa que Jehová había hecho miles de años antes en el jardín de Edén. Fíjese qué interesante, porque como hemos visto en todos estos relatos bíblicos, pues parecería que es imposible. Sin embargo, Jehová nunca se olvida del pacto que había hecho con Abraham. ¿Y cómo sabemos esto? Mire, precisamente en el tercer punto del discurso se va a ver eso, de que Jehová nunca se olvidó del pacto que había hecho con Abraham. De hecho, el Salmo 105, versículo 42, refiere lo siguiente. Si usted tiene su Biblia, y si no, puede seguirla escuchando a un servidor, o usted puede verla, si está viendo el video visible, puede verlo en el lado izquierdo. La referencia en relación a esto es el libro Tomo Perspicacia 2, en la página 581, el párrafo 2. Mire lo que dice: cuando pensamos en todas las promesas que Jehová hizo y en cómo las cumplió, vemos su gran poder. Esto fortalece nuestra fe en que Él traerá el nuevo mundo. Como resultado, estaremos más preparados para ayudar a otros a entender
que la promesa del nuevo mundo no es un sueño ni una fantasía. De hecho, Jehová dijo lo siguiente respecto al nuevo cielo y la nueva tierra: estas palabras son fieles y verdaderas. Mire, qué interesante es esto, porque nos da a entender lo siguiente: Jehová siempre se acuerda de sus pactos, y cuando se acuerda de estos pactos, efectivamente Él puede hacer que estas cosas sucedan y estas cosas ocurran, de tal forma que a pesar de que las personas pongan oposición, Jehová siempre va a estar en posición de cumplir todo lo que Él se ha prometido, tal como lo dice el Salmo 105, 42 al 44, que usted puede ver ahí en la parte de arriba. Menciona: porque se acordó de la santa promesa que le hizo o que le había hecho a su siervo Abraham. Y el 43 dice: entonces sacó a su pueblo que iba radiante de alegría, sacó a sus elegidos que daban gritos de felicidad, les dio la tierra de naciones. Ellos heredaron lo que otros pueblos habían producido con su duro trabajo. Ahí tenemos el texto bíblico que efectivamente Jehová hizo esto. Toda la creación, tanto animada como inanimada, está sometida a la palabra de Dios, por lo que Él puede utilizarla para cumplir su propósito. Su palabra es confiable, pues cuando Dios promete algo se acuerda de cumplirlo. Como Él mismo ha dicho, su palabra durará hasta tiempo indefinido. Nunca volverá a Él sin haber realizado su propósito. Así es, mis queridos hermanos, así es que podemos recordar precisamente esto, de que Jehová siempre se acuerda de sus pactos. Por eso, la imagen que trae como referencia este discurso de 10 minutos es: pregúntese, ¿qué efecto tiene en mí saber que siempre puedo confiar en Jehová? Pues mire, la imagen es muy interesante en cuanto a Abraham, Isaac y Jacob. Y Jehová siempre se acuerda, por muy difícil que esto sea. Cuando Jehová lo promete, no hay ninguna dificultad. Seguramente se cumplirá. Muy bien, hermanos, pues ahora mire, vamos a pasar a una parte muy interesante, que es busquemos perlas escondidas. En esta parte de busquemos perlas escondidas, vamos a hacer un análisis del texto que aparece del Salmo 105 y lo que son los versículos 17 a 19. Miren, esta parte de la Biblia refiere lo siguiente. Si usted tiene su traducción lo puede buscar, y si no, escuchar al de la voz. Mire, menciona lo siguiente: mandó delante de ellos a un hombre que fue vendido como esclavo, José. Sujetaron sus pies con grilletes, entre hierros pusieron su cuello, hasta el tiempo en que se cumplió su palabra. La declaración de Jehová lo purificó. Dice la pregunta, hermanos, de busquemos perlas escondidas, lo siguiente: ¿en qué sentido purificó a José la declaración de Jehová? Bueno, si usted ve la referencia de la revista Atalaya del 86, la 1 de noviembre, en la página 19 y el párrafo 15, en parte dice esto en relación en qué sentido purificó a José la declaración de Jehová. Para que se cumpliera a grado cabal la profecía que había dicho Jehová, de la experiencia que vivió José, salió como el oro que sale del fuego del refinador, más puro y aún más precioso a los ojos de Dios, quien le usó, y ese es el punto, quien le usó más adelante de una maravillosa manera. Por supuesto, a veces uno no entiende cuál es el propósito de cierto asunto. Sin embargo, es muy claro lo que la Biblia hace referencia. José tuvo un propósito, y ese propósito
fue que en su momento, desde el punto de vista humano, José tuvo una consecuencia de sufrimiento. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios lo estaba refinando para que al final él fuera utilizado para sacar a su pueblo que estaba de esclavo en Egipto. Así es que puede notar cómo es que Jehová purificó a José y purificó la declaración de mismo Jehová. Bueno, precisamente esta es la respuesta que se halla en esta revista. Ahora bien, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Mire, vamos a ver 3 de ellas. Quizás alguna nos ayude, por supuesto, a poder comentar. Y usted puede investigar, que esa es la idea, que usted puede investigar más de ellas. Aquí vamos a poner 3 para que usted pueda guiarse. Mire, una perla espiritual de esta semana es el Salmo 105, versículos 1 y 2. Este texto me enseña que el conocimiento que tengo de Jehová me sirve para engrandecer a Jehová y para ayudar a otros a que aprendan con respecto a Él y sus propósitos maravillosos. Es como manifiestas tu deseo de hacer la voluntad. Mire, entonces estarás obrando como se te manda bíblicamente. Y ahí es donde viene el texto. Den gracias a Jehová, invoquen su nombre, den a conocer sus tratos entre los pueblos, cántenle a Él, produzcan melodía para Él, expresen en voz su interés en todas sus maravillosas obras. Así es que qué interesante perla, porque efectivamente podemos utilizar nuestras energías para comunicarle el propósito de Jehová a todas las personas. Ahora bien, vamos a analizar otra perla. Esta se halla en el Salmo 105, versículo 4. Me enseña este Salmo 105, 4, que Jehová puede dar poder a sus siervos y también protegerlos. La Biblia nos exhorta a hallar a Jehová y su fuerza. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas con la fuerza de Jehová, usamos nuestro poder para beneficio y no para perjuicio de los demás. Así es muy interesante precisamente esta perla, porque precisamente eso es lo que dice: busquen a Jehová y su fuerza. Y esto es algo muy interesante, porque cuando buscamos a Jehová y su fuerza, entonces tenemos todo el poder y las energías para hacer las cosas que a Jehová le agradan. Ahora mire, podemos analizar lo que se menciona ahora en este mismo 105, pero los versículos 14 y 15. Estos versículos hacen referencia a lo siguiente. Dijo: no toquen a mis ungidos y no les hagan nada malo a mis profetas. Ordenó que hubiera hambre en el país. Cortó su suministro de pan. Y el 14 dice lo siguiente: Él no permitió que ningún hombre los oprimiera, más bien por ellos reprendió a reyes. Fíjese, esta parte de la Biblia nos puede enseñar algo muy importante. El salmista tenía toda la razón para escribir que no permitió que ningún humano los defraudara en el caso de Abraham y su descendencia. Antes bien, a causa de ellos, censuró a reyes, diciendo que no tocaran a mis ungidos y a mis profetas no hagan nada malo. Estos versículos me enseñan que Jehová puede librar del peligro a sus siervos fieles. Y mire, seguramente usted ha experimentado esto, de que Jehová siempre nos ayuda a salir adelante. Bueno, pues aquí tenemos 3 perlas que usted pudiera utilizar para poder comentar. La última parte de esta primera sección es la lectura de la Biblia. En esta ocasión se va a estar leyendo algo muy interesante. Mire,
tenemos una lectura, lo que es el Salmo capítulo 105 versículos 24 al 45, y ahí se va a tener el hermano que va a hacer la lectura va a tener que aprender lo que dice la lección número 5. Si usted puede ver esta parte, la lección 5 lo tiene usted en pantalla. Los que no están viendo la parte visual, sino la parte audible, escuchen lo que un servidor le va a leer de lo que se tiene que trabajar cuando se lea esta parte de la Biblia. Lo que se va a trabajar es leer con exactitud. Está basado en 1 Timoteo 4:13. ¿Qué es leer con exactitud? Es leer en voz alta exactamente lo que está escrito. Y esto se puede hacer utilizando 3 puntos de sugerencia. El primero de ellos es prepararse bien. El segundo es pronunciando todas las palabras correctamente. Y el tercero es hablar con claridad. Algo que usted puede hacer es que cuando haga la lectura, le pida a un amigo que escuche su lectura y le diga qué palabras leyó mal. Esto seguramente va a ser de gran ayuda para cuando usted lo lea. También, cuando usted esté haciendo la lectura, no exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará poco natural. Así es que si pone en práctica estos puntos, de acuerdo a la lección 5 de Lectores y Maestros, usted leerá con exactitud. Bueno, pues lo invito a que pueda leer esta parte de la Biblia y que efectivamente se pueda beneficiar de hacerlo. Seguramente cuando usted sea un varón que ya pasa a la escuela y tenga que leer y aplicar esta lección, puede utilizar estos 3 puntos para hacerlo de manera adecuada. Muy bien, pues esta fue la primera sección de nuestra reunión de entre semana. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda sección, que es Seamos Mejores Maestros. En esta ocasión se van a ver 4 puntos y cada punto tiene una sugerencia en relación de cómo hacer las cosas. Bueno, por supuesto, las presentaciones, usted, al igual que la lectura de la Biblia, usted las puede ver en las reuniones. No lo vamos a hacer aquí porque sería muy largo la información que les tendríamos que presentar. Le estamos dando una idea, ¿verdad?, para que usted vaya despertando ese apetito, y si por alguna forma usted se lo perdió, pues usted puede hacer con su celular. Ya ve que ahora los dispositivos tienen toda esta información. Usted puede ir haciendo la lectura que se vio en esa semana y puede ver, por supuesto, por ejemplo, la reunión modelo, en el cual se menciona precisamente y se ve de manera clara cada una de estas presentaciones. Aquí lo que le vamos a presentar a ustedes en qué se trabajó en cada punto y cómo esto le puede ayudar cuando usted, si es que pasa o en algún momento pasará, si es una persona interesada, pues entonces puede prepararse. Mire, la primera parte de Seamos Mejores Maestros es empiece conversaciones. Ahí va a ser de casa en casa y la persona va a estar ocupada. Así es que, ¿cómo se puede conversar de casa en casa cuando una persona está ocupada? Bueno, aquí se pide que se haga lo que es la lección 2 y el punto número 5 en relación con una obra de amor. En este folleto de una obra de amor, en la lección 2 y en el punto 5, se sugiere lo siguiente. Bueno, si la persona está ocupada, lo que se puede hacer es que uno debe de ser adaptable. ¿Qué significa ser adaptable? Bueno, puede que la conversación tome un rumbo inesperado. En vez de usar la idea que usted tenía en mente, pues esté dispuesto a adaptar el mensaje a lo que le preocupa a la persona. Ese es el punto, porque a veces las personas están ocupadas y están ocupadas porque están pensando en algo diferente de lo que usted le quiere llevar a su casa al momento de predicar. Entonces nosotros tenemos que tener el punto, como dice el 5, de ser adaptables para que entonces la presentación pues sea de lo que la persona esté pensando, lo más real posible, y de esa forma lo puede escuchar. Bueno, esa es la sugerencia que se tiene en Empecemos Conversaciones.
Ahora bien, se va a ver también el punto empiece conversaciones, y en este de empiece conversaciones, en el segundo ejemplo, también de casa en casa, la guía menciona cuando la persona se ponga a discutir, termine la conversación de forma amable. Y mire, aquí el punto que se va a estar trabajando de una obra de amor es la lección 4 y el punto 5. Este es muy importante porque a veces así sucede, al igual que en el primer punto. Por eso son sugerencias que se nos da en esta guía, en este folleto de una obra de amor, para que nosotros podamos hacerlo de forma clara. Mire, en esta parte se va a ver el punto 5, que es sea apacible. ¿Qué significa ser apacible? Mire, no se empeñe en demostrar que usted tiene la razón. Nuestro objetivo no es discutir. La humildad lo ayudará a mantener la calma y a saber cuándo es hora de retirarse. Si usted responde de forma amable y muestra apacibilidad, puede que la persona esté dispuesta a conversar con nosotros en otra ocasión. Así es que necesitamos ser humildes y tener la paciencia adecuada, hermanos. Mire, el territorio a veces es grande y hay diversas formas de llegar a las personas. Así es que por una forma en que no salió o la persona no estuvo dispuesta, no significa que esa persona después no vaya a escucharlo, siempre y cuando aplique el consejo que se nos está dando. Muy bien, ahora mire, el siguiente punto es haga revisitas. De casa en casa. En una visita anterior, la persona mostró interés sobre un tema. Ofrézcale una revista que hable de ese tema del que usted le habló, por supuesto, cuando fue a la predicación de casa en casa. Aquí el folleto o una obra de amor que se va a estar aplicando es la lección 8 y el punto número 3. Intente algo diferente. Si al principio la persona no quiere aceptar un curso bíblico, no la presione. Pero si lo ve apropiado, use videos o artículos para mostrarle cómo son nuestros cursos y cómo le ayudaría a aceptar uno. Mire qué interesante, ¿verdad? Porque a veces queremos nosotros pues hacer muchas cosas. Sin embargo, si traemos una revista, si traemos un video, si traemos un artículo de lo que hablamos anteriormente, bueno, probablemente la persona esté muy dispuesta a podernos escuchar y ver la información. Siempre uno tiene que tener diversa variedad y para eso, pues evidentemente la preparación es lo que nos va a hacer las cosas. Ahora bien, en el siguiente punto es haga revisitas. Este va a ser el punto de la predicación informal. Háblele a la persona sobre la aplicación JW Library y muéstrele cómo instalarla. Bueno, aquí se va a estar utilizando el punto o la lección 9.5 de una obra de amor. Y el punto 5 habla sobre use información que le sea útil a la persona. Bueno, si estamos hablando de una predicación informal, pues claro que tiene que ser así para que la persona lo pueda escuchar. Mire, este punto 5 de use información que le sea útil a la persona dice lo siguiente: muéstrele cuanto antes cómo un curso de la Biblia puede contestarle sus preguntas y ayudarle de muchas maneras. Y así es, porque en la predicación informal pues uno puede notar varias cosas, pero el objetivo es que la persona pueda ver cómo es que la Biblia puede ser de utilidad incluso en los problemas que él tiene y puede contestarle sus preguntas. Así es que si aplicamos esta información a cada uno de los temas, seguramente las personas estarán más interesadas. Pues va a estar muy interesante ver cómo nuestros hermanos lo van a hacer en las presentaciones, ¿verdad? Finalmente, la escuela, ese es el propósito. En la escuela, en Seamos Mejores Maestros, pues se va a notar cómo se preparan las hermanas, cómo van a hacer las presentaciones, y de esta manera nosotros beneficiarlos para cuando salgamos al servicio del campo. Qué interesante información en Seamos Mejores Maestros. Bueno, pues esta es la parte
y la sección número 2 de nuestra reunión entre semana. Ahora mire, vamos a pasar a nuestra tercera parte. En nuestra tercera parte es nuestra vida cristiana. Y ahí vamos a estar analizando el siguiente tema. Demuéstrele su amor. Mire, en el análisis que se va a tener de 15 minutos de Demuéstrele su amor, se va a ver 3 formas en que se pueden utilizar las donaciones que nosotros damos. Y la información tiene un video bien interesante y al final vamos a contestar unas preguntas. Pero mire, usted lo puede ver de hecho desde la imagen de cómo se utilizan nuestras donaciones. Y ahí incluso se ven 3 dibujos en la cajita de donaciones de cómo se pueden utilizar. Bueno, es cierto que cada vez que usamos nuestro tiempo y energías y dinero para apoyar el reino, estamos demostrando cuánto amamos al Hijo de Jehová, Jesucristo. Con esas muestras de amor nos ganamos el cariño de Jehová y le hacemos mucho bien a nuestros hermanos. En los artículos de la sección de jwb.org, cómo usamos las donaciones, vemos el gran impacto que nuestras donaciones tienen en la hermandad mundial, y efectivamente así es. Mire, se va a estar analizando un video en el cual se van a ver 3 formas y maneras en las que se utilizan las donaciones para que de forma importante se puedan servir o utilizar para el adelantamiento de la obra del reino. Mire, al finalizar el video se van a tener 3 preguntas. Ahí las tiene usted del lado izquierdo y estas preguntas tienen las siguientes contestaciones. Mire, la pregunta número 1 que se va a hacer del video es la siguiente: ¿cómo se benefician nuestros hermanos de las donaciones que se usan para defender la libertad religiosa? Bueno, como se analizó en el video, podemos estar utilizando estos recursos para defender ante organismos internacionales el derecho a reunirse y a aprender de Jehová de una manera libre en las comunidades, porque eso fue lo que se vio en el video, en las comunidades indígenas de Ecuador. Esa es la parte que se vio. Por supuesto, esto replicó a otros países, porque en los diversos países pues hay comunidad indígena, pero como usted sabe pues hay usos y costumbres y a veces es complicado llevar el mensaje en lugares así. Las personas suelen tornarse un poco violentas por no entender el mensaje y entonces se puede incluso acuartar la idea religiosa que tienen nuestros hermanos. Por eso es que una forma en que se utilizan estos recursos es utilizándolos para defender en los distintos organismos internacionales la libertad que se tiene en cuanto a la predicación y en cuanto a las reuniones. Así es que esa es una forma en que se utilizan los recursos. También las donaciones se utilizan de acuerdo a lo que dice la pregunta número 2 de la siguiente manera: ¿cómo ayuda el principio de 2 Corintios capítulo 8 versículo 14 al administrar los fondos donados para la construcción de salones del reino? Bueno, la respuesta que vimos en el video es la siguiente. Pues como podemos ver, en lugares del continente africano hace falta muchos salones para que nuestros hermanos se puedan reunir y alabar a Jehová. Así que los fondos sobrantes de otros países hace que haya una compensación y se pueda beneficiar a dichos hermanos. Efectivamente, esto es así, porque como bien lo hace referencia a la Biblia en segunda a los Corintios, mire que lo voy a leer para que usted lo escuche, y si lo puede ver usted después y leer sería importante. Mire, segunda a los Corintios capítulo 8 versículo 14 refiere lo siguiente: lo que quiero es que hagan una compensación, que lo que les sobra ahora a ustedes compense lo que les falta a ellos, y de esa manera lo que les sobra a ellos compense también lo que les falta a ustedes, y que así
haya un equilibrio. Y es que así es, hay lugares en el mundo en el que los países pueden tener efectivamente mayores recursos y hay lugares en donde no, de tal forma que la compensación se hace de esa forma. Los recursos utilizados en un país donde se dona con demasía puede servir para hacer salones del reino, como vimos en el video, en lugares en donde no se tienen dichos recursos. De esta forma, nuestros hermanos alrededor del mundo que no tienen recursos se pueden beneficiar de tener un salón del reino y tener las reuniones de forma apropiada. Mire qué interesante es este punto del video. Ahora también los fondos del video se pueden utilizar para un tercer punto, que no son los únicos, pero son los que estamos analizando en esta ocasión. Mire, la tercera pregunta hace referencia a lo siguiente. ¿Cuáles han sido los resultados de usar parte de los fondos donados para traducir la Biblia en muchos idiomas? Mire, este es muy interesante también, porque una cosa es que nosotros utilicemos una Biblia en un idioma que conocemos, pero que no necesariamente es el de nuestro país. Usted estará de acuerdo que si nosotros escuchamos o leemos una Biblia en español, por ejemplo, del país de España, aunque es español, no es el español de nuestro país. Cada persona tiene ciertos modismos en las palabras, tiene cierta forma de pronunciarse y tiene cierta forma de escribirse. Si bien si lo vamos a entender, por ejemplo, si tuviéramos una Biblia de España, no hay como tener la Biblia con nuestros propios tecnicismos culturales y técnicos de la lectura de ese país. Por eso la pregunta es muy importante: ¿cómo se utilizan los recursos o los fondos donados para traducir la Biblia en muchos idiomas? Mire, lo que vimos en el video como respuesta a esa pregunta es la siguiente. El resultado ha sido que miles de hermanos y personas interesadas puedan conocer a Jehová de mejor manera, en propio idioma, y esto redundando en alabanza para nuestro Dios Jehová. Y ahí vimos precisamente unos ejemplos de unos países de África en el que efectivamente, pues por no tener la Biblia en su idioma, utilizaban las de otros. Y sí, efectivamente pudieran aprender. Sin embargo, cuando eso en su propio idioma, se aprende mucho mejor por la forma técnica en que en ese lugar se habla. Así es que esas son las formas que se vieron en el video. 3 formas en las que se utilizan los recursos que uno dona. Por supuesto, si queremos saber más información de cómo podemos hacer donaciones, usted puede ir a la página de JW Library y dar clic en donaciones, y ahí se le responderá la pregunta de cómo usted puede hacer donaciones para el beneficio de muchos hermanos alrededor del mundo. Muy bien, hermanos, pues qué interesante parte fue esta, y seguramente muchas personas se van a beneficiar de las donaciones que uno hace. Muy bien, mis queridos hermanos, pues es momento de pasar ahora al estudio bíblico de congregación. Bueno, como usted puede notar, ahora vamos a estar analizando ya la parte final del capítulo que estamos analizando, y vamos a comenzar con lo que es los párrafos 13 y 14. Como usted puede notar, se está hablando acerca de la predicación que tuvo el apóstol Pablo hacia las naciones, y hemos visto cómo es que efectivamente el apóstol Pablo estuvo yendo a muchos lugares, estuvo yendo a diversos lugares de acuerdo a cómo Jehová le mandaba, como el Espíritu le decía que fuera, y aunque él no entendía, precisamente él hacía las instrucciones que Jehová le decía, y entonces tenía éxito. Por supuesto, para esto el apóstol Pablo fue acompañado, ahí vimos que fue acompañado por Silas, en ocasiones Timoteo hizo el viaje, y como hemos aprendido, no iba solo, sino iba con diversas personas a los territorios a predicar. Pues precisamente en esta ocasión vamos a estar analizando la continuación en relación con la chusma que se planteó en el lugar en el que Pablo fue a predicar, que fue en Tesalónica,
Efectivamente se hizo una chusma y esta chusma los estaba acusando de cosas que no eran correctas ni eran ciertas, y por esas situaciones se pudo haber parado, en el caso de Pablo y sus acompañantes, la predicación. Pero mire, vamos a aprender cosas muy interesantes en este día, en este estudio del libro. Y bueno, usted lo puede ver en pantalla. Si no lo está viendo, lo está escuchando, entonces escucha un servidor las respuestas que se tienen a estas preguntas. Mire, en relación con lo que es el párrafo 13 y 14, tiene dos preguntas, dos incisos, y vamos a hacer la primera pregunta, que es el inciso A. ¿Por qué no logró aquella chusma violenta detener la predicación? Bueno, precisamente esa chusma violenta no pudo detener la congregación, porque para empezar, Pablo y Silas no aparecieron por ningún lado. Como los habían llevado ante los gobernantes, a los que estaban en la casa predicando el apóstol Pablo y Silas, se los llevaron ante los césares y entonces los quisieron acusar. Pero pues la realidad es que Pablo y Silas no aparecieron por ningún lado. Así es que los gobernantes de la ciudad no estaban convencidos de que las acusaciones fueran ciertas. Así es que efectivamente por eso la chusma violenta no pudo detener la predicación, porque de hecho no pudieron presentar a Pablo y a Silas. Nada más fue Jasón, y bueno, pues ellos dieron una fianza para que los dejaran libres. Ahora dice la pregunta B del inciso B lo siguiente: ¿cómo siguió Pablo el consejo de Jesús y cómo podemos imitarlo? Bueno, recuerde que en el inciso A vimos que no presentaron a Pablo y a Silas porque no aparecieron. ¿Pero por qué no aparecieron? Mire, la respuesta viene precisamente en la pregunta del B. Siempre que es posible, evitamos enfrentamientos con personas furiosas y que no están dispuestas a razonar. Más bien, buscamos la forma de seguir predicando de forma pacífica. Quizás esto implique irnos y esperar que las cosas se calmen para poder volver. Y efectivamente eso fue lo que hizo Pablo y Silas. Ellos se fueron del lugar. Ellos fueron muy astutos, ¿verdad? Fueron astutos como la serpiente y dóciles como paloma. Así es que lo que hicieron fue irse, y nosotros podemos hacer lo mismo, hermanos. Podemos imitarlos al no caer en provocaciones. Los territorios son muy grandes. Si nosotros lo que queremos es llevar el mensaje de Jehová y encontramos que en ese punto donde estamos, por ejemplo, en un exhibidor o en la predicación, una persona o varias de ellas se ponen violentas, pues vámonos hacia otro lado, hermanos. El territorio es grande, es vasto. O podemos regresar en otro momento del día en donde sea más aceptable el mensaje. El punto es que si en ese momento que se está tornando el asunto grave, porque puede ser grave y peligroso para uno, el asunto está así, pues ¿para qué quedarse? Es mejor salir de ese lugar de manera respetuosa y entonces no provocar la furia de las personas. Muy bien, pues aquí tenemos lo que es el párrafo 13 y 14. Ahora vamos a ver lo que es el párrafo 15 bajo el subtítulo Ellos eran más nobles. Bueno, la pregunta de este párrafo 15 es la siguiente: ¿cómo respondieron los bereanos al mensaje de las buenas noticias? Bueno, pues mire, este es muy interesante. Como estaban en Tesalónica, no pudieron predicar por la gente violenta. Pues entonces Pablo y Silas se fueron hacia Berea, a unos 65 kilómetros del lugar donde estaban originalmente, que era Tesalónica. Bueno, ¿cómo respondieron los bereanos? Bueno, encontraron a personas que aceptaron el mensaje, así que los bereanos lo aceptaron de una mejor manera. Lucas dijo que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque aceptaron la palabra con muchísimo interés y todos los días
examinaban con cuidado las escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían. Así es que efectivamente los bereanos respondieron de una forma muy interesante, porque no tan solo les interesó el mensaje, sino por supuesto andaban buscando las referencias en la Biblia si lo que Pablo y Silas decían era correcto. Y entonces eso era algo bueno, porque había una buena disposición para aprender la verdad, que ese es el punto, aprender la verdad. Y entonces ellos buscaban las referencias. Muy bien, pues es interesante la forma en que los bereanos veían las cosas. Ahora bien, en el párrafo 16 hace referencia a lo siguiente. Primero escucharon atentamente a Pablo, quien les explicó claramente las escrituras. Y luego, dice que los bereanos hicieron esto, y luego, para comprobar que lo que habían escuchado era cierto, examinaron con cuidado la palabra de Dios. Es más, no lo hicieron solo en sábado, sino todos los días. Además, investigaron con muchísimo interés y se dedicaron de lleno a descubrir si lo que estaban aprendiendo coincidía con las escrituras. Así es que eso fue algo excelente en relación con los de Berea. Ahora mire, vamos a ver la pregunta del párrafo 17 y hace referencia a lo siguiente. ¿Por qué son los bereanos un buen ejemplo para nosotros? ¿Y cómo podemos imitarlos aunque llevemos mucho tiempo en la verdad? Bueno, la respuesta es la siguiente. Hicieron justo lo que Pablo esperaba de ellos y lo que Jehová quería que hicieran. Así es que efectivamente por eso son un buen ejemplo, porque hicieron justo lo que Pablo quería. O sea, Pablo no quería embaucarlos o quería embobarlos o quería darles un conocimiento que no fuera bueno. Por eso fue importante que ellos investigaran, y eso es lo que Jehová quiere, que todas las personas investiguen la información que se les está dando. Ahora bien, ¿y cómo podemos imitarlo aunque llevemos mucho tiempo en la verdad? Bueno, de hecho, es aún más importante que sigamos alimentando nuestras ganas de aprender de Jehová y que pongamos en práctica lo que nos enseña. Solo así permitiremos que Él nos moldee y nos capacite para convertirnos en lo que Él quiere. Mire qué interesante es la respuesta, porque a veces pensamos que como llevamos muchos años en la organización, pues entonces ya sabemos todo, pero la realidad es que no es así. Si ponemos en práctica lo que hicieron las personas de Berea, entonces nosotros vamos a estar más capacitados para convertirnos en lo que Jehová Dios quiere que seamos personas, que seamos herramientas para poder llevar el mensaje y muchas personas se salven. Eso es lo que podemos aprender en este párrafo 17. Ahora bien, vamos a ver lo que es el párrafo 18 en relación con la respuesta que se hace ahí. El relato dice que Pablo no se quedó mucho tiempo en Berea. Leemos: cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo también estaba proclamando la palabra de Dios en Berea, fueron, ¿quiénes? Los de Tesalónica, fueron allá para provocar y alborotar a las multitudes. Claro, no estamos hablando de los que sí estaban dispuestos en Tesalónica a escuchar. Estamos hablando de la chusma violenta que se había formado en ese lugar y que no se quedaron contentos, sino que de Tesalónica se enteraron que estaban en Berea y entonces se fueron para allá para alborotar a las multitudes. Pablo sabía que su territorio era enorme, así que sencillamente se fue a predicar a otro sitio. Nosotros también haremos todo lo posible para que nada ni nadie detenga nuestra predicación. Y eso es algo muy importante, hermanos. Pero tenemos que utilizar siempre el razonamiento, tenemos que utilizar
nuestros 5 sentidos para entender que si en algún punto no se puede predicar porque hay una hostilidad, pues hermanos, el territorio es muy grande, hay que irse a otro lado, a otro punto, o llegar en otro momento que sea más apto para las condiciones y las personas estén dispuestas a escuchar. En su próximo destino, a Pablo le esperaba un público muy diferente, porque después de irse de Berea, ahora se fue a los gentiles de Atenas. Así es que eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, lo que Pablo hizo en la predicación con los gentiles de Atenas. Y mire que va a ser por demás muy interesante el estudio bíblico de congregación. Pues mire, hasta este punto hemos terminado la sección de nuestra vida cristiana. Fue muy interesante y seguramente podemos sacar de provecho muchas cosas con relación a las lecciones que aprendemos de la Biblia. Pues este fue un resumen de lo que es la reunión entre semana, que va a corresponder del 4 al 10 de noviembre. Y como pueden notar, vimos varios puntos muy interesantes que podemos aplicar en nuestras reuniones. Por supuesto, si por alguna razón, que hay muchas, usted no pudo asistir a la reunión, quizás esta herramienta le ayuda a usted a tener una idea general de lo que se va a estar viendo en las mismas. Le decimos que si esta información le fue de utilidad, sea importante que usted la pueda compartir con alguien que a lo mejor tenga circunstancias especiales, que quizás en ese momento le resulte complicado o probablemente le pueda servir, como es el propósito, para que usted se pueda preparar para las reuniones. Quizás esta es una de las herramientas que pueda utilizar para ello. Hay muchas herramientas que usted puede utilizar, por supuesto la preparación personal, por supuesto el ir a las reuniones y ver toda la información o los videos modelos que la organización ha sacado y que usted puede ver. Pero si por alguna razón esta herramienta le es de utilidad, le pedimos mucho que se pueda suscribir, que le pueda dar like y pueda activar las notificaciones para que le pueda llegar la información de manera directa y por supuesto pues muchas personas se puedan beneficiar de esta información. No sabemos el impacto que pueda tener la misma y lo importante que es que las personas aprendan de Jehová. Muy bien, pues esperemos que este esfuerzo le haya ayudado para que pueda comentar en las reuniones y por supuesto nos estaremos escuchando con el favor de Jehová en la próxima reunión.